¿Cómo contar la historia del conflicto por territorio en Salitre? ¿Por dónde empezar? Primero que todo, no es una disputa entre indígenas y no indígenas. Es mucho más complejo que eso. Hay más actores involucrados. La historia del pueblo de Salitre es el reflejo de una deuda histórica. El irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la usurpación de sus tierras se originan desde el mismo momento de la colonización española. Se dispusieron de estas tierras mediante el derecho de conquista como si se tratara de territorios de la corona. Esto se incrementó durante la época republicana hasta la actualidad. En el caso costarricense, se inicia en reconocer la existencia de indígenas como habitantes originarios del país, con algunas menciones explícitas en 1939, con la Ley número 13 General de Terrenos Baldíos. Sin embargo, esta ley incentivó el reclamo y apropiación de tierras a manos de no indígenas. Como ya había sucedido antes, muchos de los habitantes del centro del país migraron a buscar tierras para empezar una nueva vida. Pero eran tierras donde vivían indígenas. Fue así como se vieron afectados también por constantes migraciones en diferentes épocas. Y no fue sino hasta 1977, con la ley indígena, que se crearon las tierras de reserva que hoy constituyen los territorios indígenas. El Estado costarricense ha hecho esfuerzos para garantizar los derechos de los indígenas, ha firmado convenios y declaraciones internacionales, pero en la práctica institucional y la realidad dentro de los territorios indígenas denotan un histórico incumplimiento de estos compromisos. Además, la presión por las tierras indígenas y sus recursos se ha incrementado en las últimas décadas debido a intereses empresariales y estatales. Por eso, diversas organizaciones indígenas del pueblo de Salitre exigen sus tierras y el cumplimiento de la ley. Por esta razón, ante la supuesta inoperancia del Estado, varias familias indígenas, apoyadas por la comunidad y respaldadas legalmente por la Asociación de Desarrollo Indígena, decidieron recuperar la tierra por su propia cuenta. Esto motivó fuertes enfrentamientos que llegaron a situaciones de violencia y de agresión, que involucra a vecinos no indígenas que habitan dentro y fuera de Salitre. Como se mencionó, en Costa Rica, los derechos indígenas y territoriales se encuentran en la Ley número 13 General de Terrenos Baldíos de 1939, en la Ley Indígena 1977, en el Convenio 169 de la OIT 1989 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007, así como en múltiples decretos del Poder Ejecutivo y otras leyes de la República. Pero así como existen leyes, existen múltiples interpretaciones. Es innegable, en Salitre existe un conflicto. ¿A quién pertenecen estas tierras? ¿Quiénes tienen derechos? Los indígenas reclaman un histórico incumplimiento por parte de las instancias responsables de aplicar las leyes y normas vigentes, y especialmente exigen que se respeten los derechos territoriales de los pueblos originarios. Cualquier ciudadano o ciudadana quiere tomar acción política, opinar al respecto o proponer al respecto, no puede hacerlo sin antes haber puesto un pie ahí, porque la realidad es compleja y no se reduce solo a Salitre. Buenos Aires es un cantón que tiene 5 territorios indígenas más, y eso hace que esa demanda de tierras no solo esté ahí, esté en 5 territorios más. Y eso hace que cualquier acción que se dé en Salitre no puede verse solo como Salitre. Tiene que verse como un tema que afecta no solo a los territorios indígenas de Buenos Aires, sino a los 24 territorios que se encuentran en todas nuestras provincias excepto Heredia. Hay sicuas, hay gente que han vendido tierra, hay gente que están en contra del proceso y en contra de la asociación, obviamente. Y hay indígenas que no son del territorio, son de otros pueblos. A ver, en este conflicto en Salitre hay muchos actores involucrados y son muy diversos. No se pueden ver como dos grupos de unos contra otros, ni como un solo bloque. Encontramos, por un lado, a los indígenas. Están involucrados los indígenas bribris e indígenas no bribris, como los Broran. Además,
Entre los mismos bribris, hay quienes luchan como recuperadores de las fincas, pero hay bribris que no están de acuerdo con estas recuperaciones. Inclusive, hay bribris que sí apoyan las recuperaciones, pero luchan por otras vías. Y aunque son los menos, también hay participación de indígenas de otros territorios. Por otra parte, están los no indígenas. Y en primer lugar, están los finqueros que dicen tener propiedades dentro de Salitre. Y a ellos a veces les apoyan familiares, amigos y otros finqueros que no son de Salitre necesariamente. Y encima de todo esto se encuentra otro gran actor que es el Estado. Pero tampoco está representado como un grupo homogéneo, sino que se divide en sus diferentes entidades, que son muchas, y que en distintos momentos han tenido una mayor o menor participación y no trabajan tan articuladamente. Y aquí apenas se mencionan algunos actores. Existen muchas personas y grupos sociales que tienen diversos intereses. Eso es de muchos años, eso se viene dando ya por décadas, ¿verdad? Y ahora pues se acentúa un poco más con alguna intención en diferentes gobiernos de hacer esa separación, por decirlo así, o sacar, como se le dice, a los llamados blancos de los territorios indígenas. Este gobierno se enfrenta con una atrofia institucional en el tema indígena impresionante, donde no hay claridad documental sobre cómo están estos números distribuidos en cuanto a familias. Y eso es un tema importantísimo, porque para poder aplicar la ley indígena tenemos que tener claro la composición de las familias y de las personas que habitan en los territorios, incluso para saber en qué fecha ocuparon el territorio indígena y así saber si tienen o no tienen derecho a ser indemnizados, porque si no tienen derecho a ser indemnizados, simple y sencillamente se tienen que ir del territorio. Si nos vamos a los años 40, 50, por decir ahí, cuando la tierra era libre, ¿qué hacían los papás de uno? Decían, bueno, vámonos para el Valle del General, ahí hay tierra libre. Entonces, ¿qué hacían los papás de uno? Hacían una picada por la montaña y hacían una separación de terreno y decían, esto es mío, ¿verdad? Lo que se ha venido hablando es de la ley indígena, ¿verdad? De los años 75, 76, 77, pero imagínense que todos estos blancos, todas estas gentes blancas a los cuales eran dueños anteriores ya incluso ya ni existen, ya murieron. El negocio de la tierra no es nuestro, eso se ha venido inculcando, hasta ahora sí ya se vendió las tierras y no sé qué. Entonces, por falta de conocimiento de la historia, no conocemos la historia, entonces pensamos que ahí todo es comercio. Como lo vemos en otra parte, entonces queremos hacer lo mismo. Y nosotros no somos comerciantes. Está pesado. Lo adelanto hoy. Lo voy jalando a ver qué pasa. Esta finca había sido de un tío abuelo de nosotros y que se le habían quitado ya hace mucho tiempo también. Bueno, vamos a ver, este es antes de mi abuelo. Mi papá me contaba que este era mi abuelito, pero mi abuelito cuando el día que murió y la gente blanco todos se la compraron y se metieron. Porque lo mío yo se lo compré a mi padre, que mi padre se lo compró a otro blanco y ese otro blanco se lo compró. Es un historial muy añejo, es muy añejo. Ellos cuando llegaron, hasta algunos le compraron las tierras a los indígenas que estaban en el lugar, en el territorio, en el espacio. Pero ellos le compraron diciéndole que le vendieran las tierras, que ellos no lo iban a maltratar ni nada de eso, más bien lo iban a ayudar. ¿Por qué? Porque no lo iban a echar de la finca, sino que él se quedaba como cuidandero de la finca. Entonces ellos le iban a dar plata para que el dueño que era de la tierra siga trabajando, pero para otro. A nosotros nos ofrecen cualquier poquito de plata, creemos que con eso vamos a vivir toda la vida. A lo poco tiempo no quedó plata, no quedó tierra, y entonces pasamos a ser esclavos de los que compraron la tierra. Pero el problema de la reserva indígena es
que todos apuntaron hacia ahí, por las tierras baratas. Obviamente, sí, yo soy consciente. Se compró a un precio muy barato. En aquellos años, hace muchos años. Y ustedes conocen los efectos de la inflación. La ley indígena es muy clara y dice que durante ese tiempo se le dio 10 años al Estado costarricense para que agilice y pueda así, se puede decir en otras palabras, limpiar o sacar las personas no indígenas dentro del territorio. Y de igual forma se le autorizó también a los propietarios no indígenas para que puedan promover hacia el gobierno ese derecho que también que ellos tienen como personas, ¿verdad? Y que pues hasta ese momento no lo han hecho. En Salitre específicamente, que es cultura del pueblo bribri, para ellos la herencia del ser indígena es matrilineal. Es decir, vos sos indígena si tu mamá es indígena bribri, ¿verdad? ¿Qué hago yo si tengo una madre bribri, un padre no indígena y un hijo indígena? Voy a tener que sacar al papá de la finca y dejar solo a la mamá y al hijo. Yo no sé cómo hacen para decir que una persona es indígena o no es indígena, con qué criterio ellos o en San José deciden quién es indígena y quién no es indígena. Para yo decir que soy indígena bribri se comprueba, y es solo de una manera. Yo soy bribri porque bueno, mi mamá, mi abuela y mis antepasados son bribris y tienen un clan que yo heredo y que yo le heredo a mis hijos e hijas y así. Esa es la forma que yo voy a comprobar que yo soy bribri. Por si yo me casara con una persona sicua o gente blanca, pues estos hijos míos serán sicua, ¿verdad? Aunque yo sea bribri, relativamente hasta ahí llegué con esa condición cultural bribri. Pero a lo contrario, si una mujer bribri se casa con un sicua, los hijos siguen siendo bribris. En el momento que su hijo o su hija se juntaba con otro, le decía al hijo: esta propiedad es suya, esta parte es suya, trabaja y viva ahí. Para nosotros y para mí como alcalde, yo no puedo aceptar que lleguen a un territorio y le digan: usted tiene que salir. O sea, ¿cómo lo harían? O sea, ¿con qué criterio? No hay un criterio que defina quién es indígena y quién no. Y entonces se viene dando esa presión de ciertos organismos, inclusive internacionales, como tratando de inculcarle al gobierno que en los territorios indígenas o en los 24 territorios que hay en el país se tiene que apoyar más al indígena y tratar de volverles a rescatar ese territorio, porque la ley indígena dice: los territorios indígenas son únicos, exclusivamente los indígenas. Eso dice la ley. Para mí personalmente, Fonafifo fue el que vino a desbaratar todo. Antes había paz, pero cuando ya comienza a llegar los servicios las grandes cantidades de dinero por servicios ambientales, entonces la idea de ellos es acarrear más tierra, tener más tierra, para que la piñata sea cada día más grande. En algunos momentos aquí en Salitre usted supo que hubo una manifestación, un bloqueo de la vía ahí, y en un momentito habían 400 blancos ahí también dispuestos a que si a ellos les tocaban las tierras, ellos ya se iban a defender por sus propias manos, por decirlo así. Entonces la presión para nosotros aquí en Buenos Aires ha venido a mover un poco las aguas, es más que todo por presión del gobierno central. La Municipalidad de Buenos Aires, que debo decir, lastimosamente su rol ha sido invisible, inexistente y obstructor del trabajo que hemos realizado. Tan siquiera iniciando el conflicto, cuando solicitamos el bajop de la municipalidad para quitar el bloqueo que las personas no indígenas habían hecho al territorio, el alcalde decidió irse de Buenos Aires, nos atendieron y no hubo ninguna intención de facilitarlo, y además lo que hemos recibido de manera bastante cariñosa fue una declaración de non grata por la incapacidad de resolver el conflicto, que de paso les digo, yo no sé si un regidor debería de utilizar su potestad de regidor
para declarar non grata una viceministra, teniendo ellos tierras o bares en los distintos territorios indígenas de Buenos Aires. El problema que hay en Salitre con la tierra es bastante complicada, porque en realidad creo que todas estas acciones ya han llegado a tomar es porque ya casi los bribris no tenemos tierra, casi todo estaba en manos de no indígenas, cosa que le han quitado sus tierras y ahora ellos a dónde van a sembrar para poder comer. El gobierno nos dice que hay otra vía, que es la vía agraria, pero se lleva el tiempo que ellos le dan la gana, 12 a 15, 20 años, tenemos casos de hasta 20 años. Y nosotros no vamos a tolerar más al gobierno la indisposición, la mala voluntad hacia nuestros territorios, hacia nosotros como los indígenas. Ellos han venido engañándonos porque las propuestas que nosotros le pusimos no se cumplieron. Ellos quedaron de cumplirlas, pero nunca lo hicieron. Nosotros tenemos 7 territorios indígenas. De los 2.483 kilómetros cuadrados, el 47% está en territorio indígena. Y ese territorio no paga impuestos. O sea, nosotros, yo como alcalde, tengo que administrar el cantón con la mitad de los ingresos, ¿verdad? De bienes inmuebles y patentes y algunos otros recursos que ingresan a nuestra municipalidad, y de ahí hay que hacer obra. En reserva indígena no hay título de propiedad, porque una posible solución que el gobierno, del gobierno es inscribir todas estas tierras y que nosotros los blancos paguemos un tributo y que parte de ese tributo se quede en las mismas asociaciones de desarrollo. Lo que falta es interés del gobierno y de las personas que le ayuden al pueblo o a los pueblos indígenas, porque no estamos hablando solo de Cebroro, del problema de Salitre. Pero siempre hay que utilizar la vía del diálogo. Este es un tema prioritario para nosotros desde la presidencia, incluso dejar un mecanismo que no dependa de la buena voluntad de un gobierno, sino que logre ser bastante sólido para que posterior a nuestro gobierno los pueblos indígenas sepan que existe ese mecanismo, que lo pueden exigir y que el gobierno debería trabajar en cumplirlo. O sea, cuando tuvimos la primera reunión con el gobierno, con Ángel Piva y su gente, cuando fue aquí en Cebror, pues el problema nosotros le dijimos claramente, nosotros estamos cansados de que el gobierno no cumpla con las leyes. Estamos cansados de que habiendo leyes ya de los indígenas, esas leyes no les sirven de nada. ¿Por qué? Porque el gobierno responsable, las instituciones responsables, no las ha hecho cumplir nunca. Creo en la defensa de nuestros territorios. Creo que uno de los motivos de nuestras luchas debía ser por nuestros territorios, porque si nosotros no lo hacemos, ni el gobierno ni nadie va a venir a luchar por nosotros, de hacer algo por nosotros. Somos nosotros, los hijos de esta tierra, los llamados a luchar como debe ser, a exigir nuestra autonomía, nuestros derechos. Creo que parte de solucionar el conflicto es sentarse con todos los actores. Nosotros en esta jornada incluso visitamos otros territorios, visitamos Boruca, visitamos Reycurré, visitamos Cabagna, con el objetivo precisamente de comentarles estos procesos, ver qué intención tienen en incorporarse, porque además esta atención no es solo de Salitre, no es exclusiva, sino que está extensiva en todo el cantón. Y también van a venir jornadas con las personas indígenas que no están de acuerdo con estos procesos y con las personas no indígenas, pero nuestra prioridad es precisamente con las personas que se verían afectadas porque viven dentro del territorio. Nosotros nos representamos nosotros mismos. Es que el indígena no tiene capacidad para defenderse.
Le digo, no señor, eso es mentira. Nosotros tenemos toda la capacidad ahora para defendernos y no necesitamos un representante aquí en San José, porque suficiente tenemos en las comunidades indígenas y podemos venir a representarnos nosotros mismos. Tanto el grupo de CONAI, que sabemos que es un ente del gobierno, nada más disfrazado con rostros indígenas, de gente indígena que están ahí, pero con una ideología meramente del gobierno. Y entonces este grupo lo que ellos pretenden es hacernos creer que tanto el blanco como el indígena valen iguales. Por lo tanto, los dos deben vivir y que Dios creó la tierra para blancos, negros, para todos los seres humanos, que por eso es una tontera entrar en conflicto de territorio. Porque el otro grupo tiene a FRENAPI, tiene a la Iglesia Luterana, tiene a la universidad, a las universidades, a la UNED, a la UNA, a la Universidad de Costa Rica, que vienen con los buses aquí cuando se hacen las invasiones de hecho, y le traen comida, y le traen colchones, y le traen plásticos a esa gente. Nosotros no tenemos ese padrino. Eso fue un tema de esta señora doña Doris, que ella quiso impresionar aquí a la gente, haciéndonos creer que toda esta lucha indígena, eso iba en contra de todo. ¿Por qué? Porque ellos allá tienen un señor, que él es limonense, él es un moreno, que eso contactó a esta señora que se presta para decir, bueno, yo soy del clan Zarcuat, entonces yo desciendo de Antonio Saldaña y por lo tanto debe haber un respeto. Entonces, pero ella vino aquí y el discurso que ella se dio, ella echó, fue eso. La tierra es de todos. Aquí no hay blanco, no hay indio, aquí todo es todo. Hay decretos, hay leyes y está el convenio 169 donde dice claramente que los territorios son de los indígenas y para los indígenas que lo habiten. Y dice también que el gobierno está o que tiene que estar en disposición de que así se cumpla esas leyes y entonces, porque hasta ahora no lo ha hecho. Yo sigo viendo esto con mucho escepticismo. Perdónenme, se los digo, pero aquí tengo el documento que nos dejó la chiquilla esa que nos mandó Luis Guillermo, Ana Gabriel, donde nos da 3 meses, pero abre comillas y anotan 3 meses prorrogables. Y aquí estamos. No se ha solucionado nada. Alguien me decía, ojalá no vengan a pasear al igual que lo han venido a hacer muchas personas. Que el gobierno haga lo que a ellos les corresponda, pero que lo hagan, no que lleguen solamente con propuestas. Yo creo que parte de los procesos de diálogo y de ese cambio que queremos instaurar en este gobierno es precisamente entender que lo que hay que generar son acuerdos, porque nunca va a haber una decisión única o mayoritaria. Creemos que nuestra lucha es justa, creemos en lo que estamos haciendo. La muerte puede venir cualquier momento, puede ser de esta forma, puede ser de otra manera, pero no le tememos a la muerte.